Invito al maestro Luis Gutiérrez Romero que nos haga el favor de presentar al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Por favor, maestro. ¿Cómo no? Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Pablo. Es una satisfacción para nosotros poder estar esta tarde platicando con nuestros coterráneos de este pueblo. Todos los pueblos de Milpalta y Xochimilco somos pueblos coterráneos, somos pueblos hermanos. Pablo Moctezuma Barragán ha sido un activista desde hace muchos años, vinculado a la lucha fundamentalmente zapatista y campesina. Es una gente conocedora del tema y pues él ha militado en diferentes organizaciones. Actualmente es vocero de Mextequi, es Trabajo Unión en Agua, y pues ha ocupado cargos importantes. Fue delegado político de Azcapotzalco, allí, por ahí anda su ombligo, parece ser, por ahí anda el ombligo de Pablo, y pues es un permanente escritor de múltiples obras, entre ellas El desarrollo de la deuda externa en México por 1990, una temática que está vigente. Seguimos endeudados y nos tienen amarrados de las manos en muchos momentos y en muchas cosas. No podemos tener una autonomía ni una autosuficiencia alimentaria, económica. Y eso es una pena para este país tan rico, tan verdaderamente luchador y trabajador. El movimiento obrero durante la Revolución Mexicana es otro de los títulos, Pablo. Se inicia la resistencia por 1992 y la URSS antes de la perestroika, por no seguir mencionando la larga lista de los títulos del doctor. Me llena de satisfacción doblemente porque Pablo hoy es colega en una organización de cronistas de donde él ya también trae su cuerda de cronista por allá por Azcapotzalco, donde lo estiman mucho, donde lo quieren mucho. Hoy somos colegas de una organización que se llama el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Es parte de esta nueva organización, de este nuevo proyecto que esperemos pues deje también cosas de qué hablar y siempre, como dice Abelardo, siempre semillas. Yo creo que en esta vida lo único que podemos hacer es dejar buenos recuerdos, buenas posibilidades de que alguien diga, lo escribió fulano de tal, lo organizó fulano de tal, lo dejó para la posteridad fulano de tal. Lo demás se queda en el camino. Y yo celebro que hoy Pablo pues comparta con nosotros esta mesa, que Pablo nos hable de uno de los temas que le han dado, que él ha reciclado, porque le ha dado permanente vuelta a un tema como es don Emiliano Zapata. El prólogo, excelente, me recordó una cartita de un amigo del CCH, el CCH Sur, donde le escribe una carta a don Emiliano y le dice, oye Emiliano, ¿cómo nos haces falta hoy día? ¿Cómo requerimos de esas voces que se levantaban en ese tiempo? Pero Pablo nos dice en su prólogo, porque ha recorrido Morelos, Guerrero, la zona de Oaxaca, y tiene un conocimiento no libresco, sino un conocimiento directo de lo que sigue siendo el zapatismo. Y dice Pablo, no se fue
a Israel, no se fue al Medio Oriente, como dicen en Morelos. Se fue y vive. Dice, no, Zapata vive en México y vive en Morelos. Un aplauso para que es un texto muy bonito y significativo. Adelante. Muy buenas tardes, estoy muy contento y agradecido por esta invitación a venir a conversar y a reflexionar sobre la vida de Zapata y la vida actual. Creo que la historia debe de servirnos para preparar el futuro. La historia puede ser un refugio en el pasado, pero eso no sirve para nada. Lo importante es que el ejemplo de nuestros héroes, la historia, nos da armas para un futuro, nos da proyectos futuros. Entonces no se puede hablar nada más de Zapata, tenemos que hablar también pues de la actualidad. Yo agradezco muchísimo al profesor Luis Gutiérrez, al profesor Abelardo Jurado por esta invitación y por promover este encuentro entre nosotros. Y quisiera entrar en contexto. Bueno, la vida de Zapata la sinteticé en este libro, por ahí hay varios ejemplares si a alguien le interesa. Quisiera poner la vida de Zapata en un contexto pues mucho más amplio. Y tiene que ver también con las conmemoraciones de este año. Este año, además del 100 aniversario del asesinato de Zapata, porque dicen la muerte de Zapata, pero pues Zapata fue vilmente asesinado. ¿Y por quién? Pues por Carranza. Entonces, ya después pues ya les dio por meter a todos juntos, ¿no? Carranza, Obregón, Magón, Flores Magón, Villa, Zapata. Pues sí, pero Obregón mató a Villa, Carranza mató a Zapata. Y no fueron luchas personales. Detrás de esto hay que ver los intereses que había detrás. Y en realidad lo que movía la lucha de Zapata y de Villa era los intereses de los campesinos. En el caso de Zapata era del campesinado indígena con todavía una tradición original. O sea, Zapata nació en un calpuli, en Nenepúrico, que llevaba 700 años de antigüedad. Entonces lo que defendió Zapata fue este México profundo, y lo que recuperó en toda su lucha, incluso en los decretos y leyes y todo, pues fue este espíritu original mexicano. Y Villa representaba al campesino del norte, que era más bien peones de hacienda, eran ya proletarios, encontraron en Zapata, en Villa, a un representante. A Villa se le ha pintado como un bandido, pero si analizamos la historia, bueno, pues Villa vivía en una hacienda. El hijo del hacendado trató de violar a su hermana, porque en aquella época el hacendado tenía lo que le llamaban el derecho de pernada, que es una costumbre feudal que viene de Europa, donde el señor tenía derecho a ser el primero que pasara una noche con la novia o con la mujer que ellos quisieran. Entonces los hacendados aquí en México pues se sentían con ese derecho, y haciendo uso de ese derecho, el hijo del hacendado donde vivía Villa intentó violar a su hermana, pero pues Villa tenía otra forma de pensar. Él pensaba en la justicia, en los derechos de la gente, etc. Entonces, al ver este intento del hijo del patrón, pues lo hiere, le dispara, y automáticamente tiene que huir.
pero pues no empezó su carrera de bandido por maloso, sino porque defendió a su hermano. Y bueno, ya habiendo huido, pues sí se juntó a un grupo de bandidos, pero lo que él hacía era robarle al rico, era como un Robin Hood, robarle al rico para darle al pobre. Él asaltaba a los ricos, pero luego llegaba y repartía en las poblaciones lo que robaba. Entonces es esta lucha de Zapata y Villa, la lucha de los campesinos, del trabajador mexicano. Mientras que Carranza pues era un hacendado, era pues del viejo régimen porfirista, incluso llegó a ser senador con Porfirio Díaz, a darle chance a los perros. Bueno, qué casualidad que empiezo a hablar de Carranza y los perros. Entonces era un hacendado liberal, nacionalista, con mucho coraje, porque Porfirio Díaz entregó la tierra, las haciendas, las riquezas al extranjero. Porfirio Díaz fue un vendepatria terrible. Últimamente quieren ponerlo como el que metió orden y paz y progreso, y han tratado incluso en programas de Televisa y telenovelas de reivindicar la figura de Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz era un asesino, era un vendido, era de lo peor. Poca gente habla de realmente cómo surge Porfirio Díaz. Aparentemente, como él lucha con Juárez, incluso lucha contra la intervención francesa, pareciera que era alguien de los de la reforma de Juárez, y que llegó al poder y que ya en el poder se corrompió, etcétera. Pero no, él desde antes era un canalla. Juárez no lo quería. Cuando entró a la Ciudad de México Juárez, Porfirio Díaz era el jefe político de la ciudad contra la voluntad de Benito Juárez, y no lo dejó subir a su carroza. Y recordemos que Porfirio Díaz se levantó en armas con el plan de la Noria en contra de Juárez. Entonces no era alguien a favor de Juárez, siempre estuvo en contra y siempre fue un vendido de los franceses, de los extranjeros. Por ejemplo, cuando toman la Ciudad de México, el decreto es que todos los franceses que hubiesen tomado las armas contra los mexicanos, pues tenían que ser automáticamente presos, y Porfirio Díaz los ayudaba, los dejaba escapar, etcétera, etcétera. Entonces, Porfirio Díaz defendió al extranjero, a los hacendados extranjeros. Carranza era un hacendado también, pero más bien mexicano y con coraje al extranjero que se apropiaba de las mejores concesiones. Lo mismo que Madero. Madero era de la familia más rica de Coahuila, eran dueños de haciendas. Entonces era gente muy rica y poderosa y de la clase dominante, pero aquí la contradicción era entre hacendados mexicanos contra los capitales extranjeros, los hacendados extranjeros, que lo representaba Porfirio Díaz. Entonces se une todo el pueblo, y Obregón era ranchero, era de la nueva burguesía que surgía en Sonora. No eran hacendados, eran rancheros, pero era gente ambiciosa que les interesaban los negocios y la compraventa, el comercio, etc. Entonces, en contra de Porfirio Díaz se une todo el pueblo: hacendados, rancheros, obreros, campesinos. Ricardo Flores Magón, que fue el que encendió la chispa de la revolución, pues él estaba más con los obreros, nada más que él era anarquista, y el anarquismo pues no reconoce a ningún poder. La teoría del anarquismo es de que hay que hacer una revolución y ¡boom!,
ya mágicamente ya no hay gobierno, ya no hay dirigentes, todo el mundo se libera. Pero esto no es cierto, porque al hacer una revolución, pues ahí siguen los explotadores que se organizan, que buscan revertir la revolución, siguen los extranjeros tratando de invadir. Entonces tiene que haber un gobierno, claro, un gobierno del pueblo, pero el anarquista pues quiere ya acabar de un plumazo con todo. Y sí, en un futuro quiere acabar con las fronteras, con las naciones, o sea, y eso, bueno, dentro de 1000 años sí puede suceder, pero al momento del triunfo de una revolución, pues hay que seguir organizados, con una dirección fuerte, con un gobierno que defienda al pueblo, etc. Por eso Flores Magón sirvió para prender la chispa, y prendió la chispa, pero ya a la hora de que se desarrolló la revolución, pues se puso en contra pues de todos, aisló. Pero en fin, él defendía otros intereses. Todos se unieron contra los hacendados y capitalistas extranjeros, pero al triunfar la revolución vienen las diferencias, porque los hacendados y rancheros pues nada más querían ellos ser dueños del pastel, pero no querían distribuir el pastel. O sea, ellos querían apropiarse de las riquezas del gobierno, de las tierras, etc. Pero no querían hacer justicia con obreros y con campesinos. Por eso Carranza era muy bueno, desde Madero no querían devolver la tierra de los pueblos indígenas, no querían. Madero, en el plan de San Luis, para ganar apoyo y para hacer la revolución, prometió que iba a hacer leyes favorables al obrero y que iba a devolverle la tierra a los pueblos. Lo prometió, pero ya que ganó, pues hizo amigo del ejército porfirista. Le salió caro, porque ¿qué pasó? Pues que el ejército lo traicionó y lo mató. O sea, puso a Victoriano Huerta, que era un porfirista de lo peor, asesino de los indígenas, yaquis, mayos, era de lo peor. Y Madero lo tenía ahí en el ejército como mano derecha, o sea, fue ingenuo, pero era una ingenuidad de creer más en las élites que en el pueblo, y desconfiaba tremendamente de los campesinos. Entonces Madero, llegando al poder, dijo: bueno, ya estamos en el poder, pero a ver, calmados todos, paz y amor. Después vamos a ir viendo, por lo pronto hay que calmar las cosas, etc. Entonces fue un conciliador, y a los conciliadores al final pues lo que les pasa es que se los carga el payaso, porque hay una lucha de intereses, de clases, y o estás de un lado o del otro, no puedes estar ahí con que todos como hermanitos, ¿no? Porque hay grupos, en este caso el ejército porfirista, pues era un ejército acostumbrado al robo, al saqueo, a la riqueza, pues no se iba a liar con Villa o con Zapata. Y lo que hizo Madero fue al revés de lo que tenía que hacer: desarmó al ejército revolucionario, desarmó a Pancho Villa, le ordenó a Zapata que entregaran las armas. Los únicos que no se aceptaron desarmarse fueron los zapatistas. Incluso al principio se habían aceptado, pero en el momento en que estaba negociando Madero con Zapata, llega Victoriano Huerta a traición y busca atacar a los zapatistas por órdenes del que era presidente León de la Barra, porque Madero cometió otro error. Ya que triunfó la revolución, disculpen las palabras, pero en lugar de mandar a la chingada a Porfirio Díaz y a los porfiristas, aceptó que subiera un presidente porfirista, León de la Barra, que estuvo 9 meses de presidente. Incluso estaba negociando con Porfirio Díaz que se quedaran algunos ministros de él. O sea, en Ciudad Juárez, cuando estuvieron ya a punto de derrotar a Porfirio Díaz cayó por la derrota en Ciudad Juárez que se le infligió Villa con Pascual Orozco,
y en Cuautla, Zapata. Entonces ya estaba a punto de caer, y lo que hace Madero, en lugar de dar el último golpe y a quitar ese gobierno y meter el gobierno revolucionario, pues lo que hizo fue ponerse en pláticas con Porfirio Díaz, el Tratado de Ciudad Juárez, y ordenarle a Villa y a Pascual Orozco que no atacaran Ciudad Juárez. Nada más que Villa y Pascual Orozco agarraron y a la mala, o sea, bueno, a la buena, bueno, fue algo bueno, pero desobedeciendo a Madero empezaron un tiroteo y se soltó la batalla y tomaron Ciudad Juárez. Por cierto, en una fecha muy bonita porque la tomaron el 10 de mayo. En pocas palabras, le dieron en la madre a Porfirio Díaz el 10 de mayo. Pero Madero no había querido que atacaran, ya estaba negociando. Y todo el tiempo que estuvo Madero en el poder, pues trató de negociar y de calmar y de que los terratenientes lo aceptara el ejército. Y termina Villa en la cárcel y Zapata perseguido ferozmente por Juvencio Robles, el mismo general que metía a Porfirio Díaz a masacrar a los campesinos de Morelos. Era este estilo español, así hacían los invasores españoles, así hacían los invasores franceses, de llegar a un pueblo, matar hombres, mujeres, niños, incendiar, robar, violar, saquear. Eso hacía Juvencio Robles. Pues mete Madero a Juvencio Robles contra Zapata. ¿Por qué? Porque bueno, Zapata, cuando Madero dijo, pues no va a haber reparto de tierra, no va a haber, espérese, Zapata dijo, pues la revolución tiene que ejecutarse hasta el final, hizo el plan de Ayala, y desconoció al gobierno de Madero, reconociendo como presidente a Pascual Orozco. Pascual Orozco fue el dirigente militar en el norte, pero ya que logró prevalecer, lo convencieron los porfiristas y se volteó. Hizo un plan, el plan de la empacadora contra Madero, fue el primero que se le volteó a Madero. Entonces cuando Zapata vio que se había volteado a Pascual Orozco, lo dejó de proponer como presidente provisional. En el plan de Ayala, pues ya empieza la lucha entre el zapatismo y el gobierno de Madero. Pero hay que ver la grandeza de Zapata. Cuando Madero estaba preso y a punto de ser asesinado, Zapata le ofreció irlo a apoyar en contra de Victoriano Huerta, porque Victoriano Huerta era lo peor de lo peor. Entonces, Madero, en lugar de, ya ganamos, tomamos el poder, repartimos la tierra, hacemos nuevas leyes, y a la basura lo viejo, en lugar de eso, pues quiso hacerle como de mediador. ¿Y qué pasó? Pues que a Madero lo odiaban los gringos, lo odiaban los militares, y hicieron un complot y lo mataron. Complot que no se nos olvide nunca, dirigido por el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y por un sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, por Victoriano Huerta y estos grupos. Que el 10 de febrero de 1913 inician un golpe de Estado. Resiste unos días Madero, pero como el ejército se le había volteado, Victoriano Huerta estaba atacando a los rebeldes, que en un inicio fueron encabezados por Bernardo Reyes, por Félix Díaz, etc. Tomaron la ciudadela. Victoriano Huerta se dedicó a atacarlos, pero en lugar de atacarlos, se dedicó a aventar bombazos a lo loco por todos lados y a matar mucha gente que no tenía vela en el entierro y no tomaba la ciudadela. Y Madero ingenuamente creía todavía en Victoriano Huerta.
Su hermano Gustavo, que era el más inteligente, el más pilas de esa familia, pues sabía, él sí se daba cuenta cómo estaban las cosas. Y un teniente que trabajaba con Victoriano Huerta le dijo: ¿sabe qué? Yo escuché que dicen esto, eso, que lo van a matar y tal. Pues lleva Gustavo Madero a este teniente con su hermano y dice: oye, mira lo que va a pasar, tienes que quitar a Victoriano Huerta. Y Francisco Madero no lo cree y lo manda de regreso. Victoriano Huerta se da cuenta y lo mata al teniente. Gustavo era el único que le decía a Madero pues la verdad. ¿Y qué es lo que hizo Francisco? Pues ya lo había mandado días antes de que se hiciera este golpe de estado de embajador a Japón. O sea, le molestaba que su hermano le dijera las cosas. Entonces, ¿sabes qué? Te me vas a Japón. Y no se llegó a ir porque vino el golpe de estado, la rebelión. Y aquí se quedó, pero fue el primero que mató Victoriano Huerta, a Gustavo Madero, porque sabía que Gustavo Madero era el que veía las cosas reales. Y ya Madero preso, pues comete un gran error, porque le dicen: bueno, tú firma tu renuncia y te vamos a poner en un tren a Veracruz, y en Veracruz te está esperando un barco en Cuba, y en Cuba ya está tu familia, vete a Cuba, tranquilo, allá con tu familia. Y el muy tonto se la cree y firma su renuncia. Al firmar la renuncia a Madero, la presidencia cae en Pedro Lascurain, que era el secretario de Relaciones Exteriores, por ley, y si renunciaba a Lascurain, la presidencia recaía en el ministro del Interior. Entonces Lascurain fue presidente 40 minutos mismos en los que nombra a Victoriano Huerta ministro del Interior y renuncia. Y entonces Huerta llega a la presidencia legalmente. Y bueno, ahí es cuando ya se suelta otra vez la revolución en contra de Huerta. Carranza, que era gobernador en Coahuila, fue casi el único, junto con el de Chihuahua, que no aceptaron el golpe de estado, porque todos los gobernadores aceptaron a Victoriano Huerta. Carranza no, y gracias otra vez a la lucha de Villa y de Zapata derrotan a Victoriano Huerta. Pero aquí también empieza la bronca entre Carranza y Villa y Zapata, porque traían, como dije al principio, diferentes intereses. Sí querían tumbar todos a Huerta, pero ya lo que iba a venir después, pues no, lo que quería Carranza no era lo que querían Villa y Zapata. Victoriano Huerta cae también gracias a Villa y a Zapata. Porfirio Díaz cayó porque Villa atacó en Ciudad Juárez y Zapata en Cuautla. Y Victoriano Huerta cae cuando Villa toma Zacatecas, Torreón y Zacatecas, y Zapata ya estaba en estos rumbos, ya estaba en puertas de la capital. Es cuando cae Victoriano Huerta, pero aquí los que estaban más cerca y que ya iban a tomar la capital eran los zapatistas. Lo que hizo Victoriano Huerta fue defender muy bien el flanco contra los zapatistas y darle chance a los carrancistas y a Obregón. Y negoció con ellos y firmó la paz de Teoloyucan con ellos, porque en el fondo a los que quería contener era a Villa y a Zapata. Entonces esta lucha se dio durante toda la revolución. Ya llegando al poder Carranza, pues vino la bronca, porque al principio él había dicho que al triunfo de la revolución iba a haber una convención de generales para ver qué gobierno iba a seguir. Entonces triunfa la revolución, Villa y Zapata dicen: bueno, vamos a hacer la convención. La hacen en Aguascalientes, pero Carranza dice: mi maíz paloma, yo soy el presidente, y se va a Veracruz. Y entonces empieza el enfrentamiento ya militar entre Carranza contra Villa y Zapata.
pero a Carranza lo apoyan los gringos. Los gringos le vendían armas a Villa. Villa, mucho de sus éxitos, pues todas las municiones de Villa pues venían de Estados Unidos. Entró mucho armamento a Estados Unidos. Victoriano Huerta, siendo presidente todavía, mandaba a traer armas que habían llegado a Veracruz, y había 13 barcos llenos de armas en Veracruz. Por eso también Carranza se va a Veracruz. Y entonces los gringos, bueno, primero invaden Veracruz, y al salirse de Veracruz le dan esas armas a Carranza. Y a Villa le empiezan a vender municiones chafas, o sea, balas que en lugar de pólvora tenían acerrín, en fin, municiones chafas. Entonces ya cuando se da el enfrentamiento definitivo, que fue en las batallas de Celaya, pues Obregón derrota a Villa. Villa siguió luchando muchos años, pero digamos que ya la posibilidad de tomar el poder, de ganar, pues la habían perdido. De hecho, Villa y Zapata tuvieron el poder en sus manos cuando llegaron a la Ciudad de México en el 14, en diciembre, 6 de diciembre del 14. Llegaron a Palacio Nacional, ustedes todos han visto la foto, no les cuento, ahí está la foto. Llegaron, incluso Villa se sentó en la silla presidencial, Zapata no quiso. Pero en lugar de salir al balcón y decir mexicanos, triunfó, porque además tenían el predominio militar. Ellos habían tumbado a Díaz, ellos habían tumbado a Victoriano Huerta. Ellos eran la fuerza militar. Si han salido al balcón y dicen, señores y señoras, establece un gobierno revolucionario, desde mañana las tierras vuelven a los pueblos. En ese ya la tenían, pero aquí es donde afectan las ideas, y ellos tenían mucha idea anarquista, y el anarquista pues está en contra del poder, está en contra del gobierno. Entonces, ¿cómo iban a ser ellos gobiernos si estaban en contra? Incluso Zapata dijo, al que me diga que me siente en esa silla, en la silla presidencial, me lo trueno. Y entonces se van cada quien para su rancho y dejan de presidente a un intelectual, que por lo general los intelectuales son también bien, bueno, perdón, no te doy la palabra, bien culeros, oportunistas, miedosos. Entonces dejan a Eulalio Gutiérrez en lugar de quedarse ellos, ¿no? Y Eulalio Gutiérrez pues se voltea posteriormente. Carranza, nada tonto, al ver que Villa y Zapata no toman el poder y no decretan las leyes que quería el pueblo, como es en primer lugar el reparto agrario y la devolución de las tierras a los indígenas, ese era el primer paso. Al no hacerlo Villa y Zapata, lo hace Carranza, rapidito. El 6 de enero de 1915, el primero que hace leyes a favor del campesino es Carranza, en lugar de que sean Villa y Zapata. Entonces, por eso Carranza le quita banderas a Villa y Zapata. Con el apoyo gringo empezó a cambiar la correlación de fuerzas hasta que prevalece Carranza, y ya Villa y Zapata siguen luchando, pero pues ya en resistencia. Posteriormente viene la otra bronca, porque atrás de las no son broncas personales, ni chismes, ni pleitos personales, son intereses. Atrás de Carranza estaban los hacendados. Por lo tanto, Carranza, en cuanto llega a la presidencia, lo que quiere es ya que todo quede igual, y no quiere devolver las tierras. Él dice, bueno, vamos a regresar a la Constitución de 1857, pero como ya tenía 60 años,
le dicen, no, hay que hacer una nueva constitución. Y él hace una nueva constitución, pero quería que la constitución fuera igual que la de 1857. Y no meter el reparto de tierras, no meter los derechos de los obreros, todos los artículos sociales por los que se luchaba en la revolución, que quedaron en el artículo 3, tiene que ver con la educación laica, gratuita, etc., en el artículo 27, que es el de la reforma agraria, en el 123, derechos obreros, en el 130, etc. Entonces, bueno, Carranza llama a un constituyente, se hace el constituyente, y él no quiere cambios y manda su proyecto, muy conservador, pero dentro de los constitucionalistas, que se llamaban, había gente radical, como Francisco Mújica, como Esteban Vaca Martínez, en fin, había un ala radical. Y Obregón, que quería desbancar a Carranza, se alía con ellos y logra que en la Constitución entren artículos muy buenos. Pero no fue por Carranza, fue contra Carranza. Y ya de ahí, por ejemplo, que el petróleo, que los bienes del subsuelo son de la nación, porque Porfirio Díaz había regalado el petróleo a los extranjeros, ni siquiera les cobraba impuestos. El golpe de Estado contra Madero fue mucho porque les metió un impuesto de 3 centavos por barril de petróleo, y eso bastó para que los petroleros, el embajador gringo, le organizaran el golpe de Estado. Y Carranza posteriormente metió un impuesto de 18 pesos por hectárea, y también por eso ya en el enfrentamiento entre Obregón y Carranza, los gringos apoyan a Obregón. Hacen la huelga de los generales y matan a Carranza. Pero esto también fue como el triunfo de la burguesía representada por Obregón contra los hacendados. Carranza fue el primero que hizo una ley agraria, pero era nada más para engañar, porque ya en el poder, igual que Madero, no aplicó la Constitución. Dijo, bueno, calmados, después, espérense, con calma. Y ni expropió el petróleo, ni devolvió las tierras, ni nada. Esto también le ganó irse debilitando, y esto lo aprovechó Obregón, que matan a Carranza y llegan al poder los obregonistas. Ellos son los que fundaron al PRI, es el grupo de Sonora, Obregón, Calles, Adolfo de la Huerta, etc. Entonces digamos que el PRI, o los antecedentes del PRI, vienen de la derrota de Carranza por parte de Obregón, Calles y compañía. Y ya en el poder, los gringos le dicen a Obregón, ¿sabes qué? Pero bueno, ya para esto ya Carranza había matado a través de Pablo González a Emiliano Zapata, poniéndole una trampa. Que bueno, en esto pues sí, como que bajó la guardia Zapata, porque él y Villa eran bien colmilludos. Entonces en la noche se desaparecían, nadie sabía dónde estaban dormidos. Ellos en las noches, bueno, buenas noches y vamos. O sea, eran muy precavidos, nunca tomaban un riesgo. En el caso de Zapata, como ya se había debilitado bastante, cuando se acerca un carrancista Guajardo y le ofrece armas y que sí ir con él y tal, confía. Bueno, para tener confianza dice, bueno, en Conacatepec está un traidor que ya se fue con Carranza, combátelo y mátalo. Y entonces el asesino de Zapata, Guajardo, ataca a sus mismos compañeros y lo mata. Ya con eso Zapata se la cree y comete el gran error, porque le regala un caballo en las de oros y le dicen, te voy a dar armas, vente aquí a la hacienda de Chinameca para que te dé tu buen momento. Y Zapata, en lugar de mandar a alguien, en fin, cometió el error de ir él a la hacienda. Entrando a la puerta, los soldados agarran, presenten armas. Entonces agarran y voltean las armas y le disparan a Zapata y cae acribillado.
así acabó Zapata. Y en el caso de Villa, pues ya que Obregón quiso que lo reconocieran los gringos le dicen, ¿sabes qué? Pero vamos a firmar un tratado, que son el Tratado de Bucareli o los Acuerdos de Bucareli, que son la peor traición a la patria. Porque ahí Obregón se comprometió a no expropiar el petróleo, a no repartir la tierra. Por cierto, que Carranza, ya en el poder, lo poquito que se había repartido se lo devolvió a los hacendados. Pero en el Tratado de Bucareli, lo primero que dijeron a los gringos es, a ver, ¿quieres platicar? Mata a Villa. A Villa le tenía mucho coraje porque atacó a una población gringa, Columbus. Como Villa se dio cuenta que los gringos le mandaron puro munición chafa y un gringo de Columbus le debió el dinero y no le pagaba, y etcétera, pues un buen día agarra y se mete a Estados Unidos y les da un llegue, ¿no? Y es la única invasión que ha tenido Estados Unidos. Entonces odiaban a Villa. Entonces le dicen a Obregón, ¿sabes qué? Pues primero te echas a Pancho Villa. Villa para ese entonces ya se había pacificado y vivía en una hacienda, la hacienda del Canutillo, de donde no debió salir porque ahí estaba, ahí tenía todos sus dorados defendiendo y tal. Pero pues ya a él le gustaba andar movido, entonces pues ya iba de pueblo en pueblo y pues lo invitan a ser padrino en un bautizo en Parral, y pues ahí va, y de regreso es un pueblo que nada más tiene una salida, pues rentan la casa, la esquina donde tenía que pasar el coche de Villa, ponen a un señor vendiendo helados en la puerta, con la instrucción de que en cuanto viera el coche y que Villa venía en el coche, pues sacar un pañuelo y se limpiar el sudor. Entonces dan el aviso, ya desde la casa lo acribillan y pues le dan 35 balazos, de los cuales solo 8 fueron de muerte. Y ahí y de ahí pues ya empieza a prevalecer el grupo de Obregón, aunque luego todavía Calles mató a Obregón. Bueno, no se sabe quién lo mató, pero el que predomina es Calles, y funda el PRI. O sea, así nació el PRI. Para su mala suerte y la buena suerte de todos los mexicanos, surge un presidente, Lázaro Cárdenas del Río, que fue lo mejor, o sea, muy mustio, como que se hacía el que era incondicional de Calles y tal, pero llegando a la presidencia, se esperó un año, llegando a la presidencia, pues ya le den la torre a Calles y expropia el petróleo, reparte la tierra. Todos los presidentes antes de Cárdenas, que fueron de la Huerta, Obregón, Calles, Portes Gil, Abelardo Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio, todos juntos habían repartido 16 millones de hectáreas, pero de tierra chafa. Y Cárdenas repartió él solito 18 millones de la tierra buena. Además él fundó el ejido. En fin, Cárdenas fue el que hizo que la revolución aterrizara, que la Constitución se cumpliera. Y esa fue la excepción, pero desgraciadamente el que siguió a Cárdenas fue Ávila Camacho, y luego Alemán fue en Salinas. Bueno, el primer Salinas de Gortari fue Obregón, con ese tratado de Bucareli. El segundo Salinas de Gortari fue Alemán, y entonces ya empezaron a prevalecer los intereses, pues otra vez, de los gringos, de los capitalistas, de los ricos. Esto se puede ver muy bien, por ejemplo, en la deuda externa. Cuando llega Cárdenas, México no pagaba la deuda externa, y cuando él sale, México debía 400 millones. Como México no les pagaba la deuda, negocian con Ávila Camacho, y de lo perdido lo que aparece, la dejaron en 40, de 400 en 40. Pero empezó ahí el endeudamiento cada vez mayor, hasta López Mateos ya eran 1,600, y entonces lo que hicieron a los gringos fue engancharse a los presidentes, y resulta que López Mateos trabajó para la CIA,
Y esto ya está documentado perfectamente. Su clave como agente gringo de la CIA de Adolfo López Mateos era Litenso. Y dejó de presidente otro agente de la CIA, Gustavo Díaz Ordaz. Su clave en la CIA era Litempo II. Y dejó a otro agente de la CIA, Luis Echeverría Álvarez. Su clave en la CIA era Litempo VIII. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Endeudar al país con López Mateos 1.600, Díaz Ordaz 3.600, Echeverría lo dejó en 19,000 millones de dólares, López Portillo en 85,000 millones de dólares, y ahí nos cargó el payaso. ¿Por qué? Porque dijeron, no, pues necesitamos entrar a obedecer al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la Organización Mundial del Comercio. O sea, empezó México a ser dependiente de las grandes corporaciones extranjeras y algunas nacionales. Entonces, digamos, esa fue la ruta donde se abandonó pues, los avances que hubo en la Revolución Mexicana, porque nadie puede ignorar ni dudar que la Revolución Mexicana, gracias a Villa, Zapata, a Cárdenas, trajo grandes avances. Pero en esta vida todos, así como hay noche, hay día, hay frío, hay calor, pues hay avances y hay retrocesos, y de repente avanzamos y luego vamos para atrás. Y actualmente, desgraciadamente, lo que hicieron los gobiernos desde Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, pues fue ya una entrega absoluta. Primero fue la dependencia económica a través de la deuda, que se tradujo en el Tratado de Libre Comercio, que fue la ruina para México, porque dice, no, es que ponte a competir para que seas más fuerte y el libre comercio, pero ponte a competir con una economía 15 veces más grande. O sea, es como meter un niño de 12 años a un ring con un peso completo de 2 metros, pues le ponen toda la torre, ¿no? O como quitar la barrera entre un tigre y un gato y a ver quién le gana a quién, pues el tigre se come al gato. Entonces el Tratado de Libre Comercio fue abrir la barrera y Estados Unidos pues nos comió. Ahorita el dominio de México es terrible, porque además todas las empresas nacionales, las empresas públicas, las fueron privatizando a partir de Salinas. Cuando entró Salinas había 1,150 empresas públicas, cuando salió quedaban 80 y ya con Fox quedaban menos, y ya con Peña pues ya privatizó el petróleo y se acabó. Entonces lo que tenemos en los últimos sexenios con el PRIAN es el neoporfirismo. ¿Qué pasaba en el porfirismo? Pues la gente, los peones, los endeudaban y trabajaban día y noche para el amo. ¿Qué pasa ahora? Pues nos endeudamos con las tarjetitas esas de hule y trabajamos día y noche para pagar la tarjeta. Además, ya con la luz eléctrica, las computadoras y todo, pues ya las 8 horas, pues díganme quién en México trabaja 8 horas. Todo el mundo trabaja el día, la noche. Díganme quién no tiene 2 trabajos o un trabajo y luego se va al tianguis a vender, en fin. Entonces, como en el porfirismo estamos trabajando de sol a sol, como en el porfirismo son las compañías extranjeras las que dominan a México, como el porfirismo nos han redoblado la explotación de los pueblos indígenas, actualmente con los megaproyectos hidroeléctricos como el de Huesca, con los megaproyectos mineros, el despojo de nuestra riqueza y de los pueblos indígenas y de los campesinos es tremendo. Entonces lo que vivimos fue un nuevo porfirismo, el neoporfirismo con el PRI y con el PAN. El año pasado hubo una revolución. Actualmente ya no puede haber una revolución armada por la tecnología que tienen. Imagínense un grupito
imagínense que nosotros dijéramos, no, es que hay que tomar las armas. O sea, en 15 minutos estamos fuera, ¿no? Ya tienen todo tipo de armamento y de formas de tenernos espiados. Por ejemplo, los celulares traen un micrófono. Sí. Entonces, si ahorita alguien quiere, o bueno, quiere oír lo que estoy diciendo, aquí está. Entonces, a través de todas estas tecnologías y la tecnología militar, y actualmente ya tienen aviones no tripulados, los drones, que, por ejemplo, quisieran darnos en la torre, mandan un dron, ya saben dónde está el celular, una bomba y se acabó. Por eso un levantamiento armado ahorita es impensable. Lo único que se puede hacer es que millones y millones y millones de mexicanos, que es lo que pasó el año pasado, pacíficamente 30 millones dijeron ya. Y llegó Madero a la presidencia, llegó López Obrador a la presidencia. Y en esas estamos. López Obrador pues da pasos muy buenos, concilia con las corporaciones, pero aumenta el salario, en fin, está así. ¿De qué va a depender todo? Pues de nosotros, del pueblo, del obrero, del campesino, de que sigamos organizados. Hay una idea bien negativa de que tenemos un salvador y creemos en ese salvador, le prendemos una vela y que él nos salve. No, nadie nos va a salvar. El pueblo tiene que organizarse. El pueblo tiene que tener su propio poder, y si López Obrador tiene un apoyo de abajo y tiene presiones de abajo, pues va a avanzar. Si nosotros nos cruzamos de brazo, las presiones de los gringos, de Trump, las presiones de Carlos Slim, van a poder más. Entonces aquí la clave es que nos organicemos para defender los intereses populares. Zapata, cuando tomó el control en todo un área, él estableció leyes donde el poder lo tenían las asambleas, donde había un consejo, a la usanza pre-cuauhtémica. Antes de la invasión española, eso que dicen que el imperio y el emperador antes de la invasión española había calpulis, que eran familias ampliadas de grandes núcleos de 1000, 2000 familiares, que unidos formaban el Ipnuyot. Aquí no había ni señoríos, ni señores, ni vasallos, ni princesas, no, eso era en Europa. Aquí había los calpulis, y esos calpulis nos mandaban un consejo, y al consejo lo encabezaba una dualidad. El Tlatoani era el ejecutor hacia afuera y el Cihuacóatl como el administrador hacia adentro. Entonces, cuando llega Zapata a controlar zonas, dice, bueno, aquí va a mandar una asamblea, va a haber un consejo y va a haber 2 representantes. Entonces, lo que proponía Zapata era algo que hoy por hoy tenemos que seguir defendiendo, que las decisiones las tome el pueblo a través de asambleas organizadas que tengan un consejo, y en el que no haya uno que diga y deshaga y si la riega ese uno ya nos cargó a todos. No, tiene que haber un consejo y tiene que haber dualidades, en fin, todo un sistema que Zapata en sus decretos defiende, ¿no? Para crear empleo, lo que hizo Zapata fue expropiar las asambleas, y luego en sus leyes decía que el municipio tenía que darle empleo a la gente. Ahorita, para que haya empleo, no, pues tiene que venir la Coca-Cola para que nos dé empleo. No, pues una empresa extranjera pues llega a explotar, nos llega a producir veneno, el empleo tiene que surgir de un desarrollo en cada lugar, en cada municipio, en cada región,
para que nosotros generemos nuestro propio trabajo, explotemos nuestras propias riquezas. No tiene que venir la Nestlé a producir café en Veracruz, pues para eso están los cafetaleros veracruzanos. Entonces, en las leyes de Zapata están varias de las claves de lo que tenemos que recuperar hoy para que México pueda ser autosuficiente, porque ahorita la clave es romper la dependencia. Ahorita estamos como en época de Hidalgo. Necesitamos luchar por la independencia, y la independencia comienza por la independencia económica. De nada sirve tener la banderita en la mano y que toda la economía lo controlen los gringos, pues nos dominan. Entonces, para que México salga adelante tiene que seguir los pasos de Zapata y establecer un poder donde sea un poder popular que mande el pueblo y donde se desarrolle cada municipio. Cada municipio tiene que tener un estudio de sus riquezas, de su vocación económica, y el dinero tiene que invertirse en el desarrollo municipal, y tenemos que romper ya con el saqueo. Actualmente, por ejemplo, este año se van a pagar 750,000 millones de pesos de pago de la deuda. ¿Qué hizo Benito Juárez? Suspender el pago de la deuda. ¿Qué hizo Vicente Guerrero? Suspender el pago de la deuda. ¿Qué hizo Cárdenas? Suspender el pago de la deuda. Imagínense, con esos 750,000 millones de pesos, pues levantan los municipios, levantan las regiones, levantan los sectores productivos. México, antes de que cayéramos en estas garras, en los 70 México ya producía barcos, trenes, industria pesada. En los 70, antes de que Echeverría y López Portillo ya dieran y luego Miguel de la Madrid y Salinas dieran ya el viraje, México iba directito a ser una gran potencia, y ya teníamos todas las bases también industriales y agrícolas. México siempre exportó productos agrícolas. México vivió de 1850 a 1976 de las exportaciones agrícolas. No solo éramos sustentables, sino que exportábamos. Ahora no, ahora tenemos que importar 20 millones de dólares anuales tenemos que importar 10 millones de toneladas de maíz. O sea, ¿cómo? México es el país del maíz. Aquí se inventó el maíz. Hace 8,000 años el maíz no existía. Es un híbrido de dos plantas, el Tripsecum y el Teocintle. De ahí salió el maíz, lo inventamos nosotros. México es el país con más variedades de maíz. Sin maíz no hay país. ¿Y qué pasa? Que lo estamos importando. Entonces es una dependencia alimentaria, energética. En los 70 no éramos dependencia energéticamente. Pemex daba abasto a todo y no importábamos gasolina. No exportábamos petróleo, porque ahorita no hay que exportar petróleo. En los 70, desde 34 hasta 82 crecimos al 6% anual y sin exportar petróleo. Ya que empezaron con este rollo de extractivismo y exportación de petróleo y tal, ¿qué ha pasado? La economía no ha pasado a crecer el 2% promedio. Entonces, este modelo dependiente nos tiene sometidos. Entonces, estamos como en la época de Hidalgo, que hay que luchar por la independencia, siguiendo los pasos de Emiliano Zapata, porque todo el proyecto de Emiliano Zapata era para que los pueblos, las comunidades, las regiones y el país fueran independientes. Incluso Zapata en 1916 advirtió, ahorita todos nos damos cuenta, no, pinche Trump, no, Zapata en 1916 advirtió, Estados Unidos se va a echar contra nuestra nacionalidad. Entonces hay que seguir los pasos de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Villa, de Zapata, de Cárdenas. Y bueno, ya se me acabó el 20, pero para el que quiera seguir profundizando, traje libros. Hay uno que trae la biografía de Hidalgo, Morelos, Villa, Zapata, Cárdenas, que está muy bueno, y bueno, hay otros
otros textos. Lo último que quiero decir es que Hidalgo y Morelos fueron los zapatistas de su época, porque Hidalgo y Morelos dijeron: la tierra es de los pueblos indígenas y hay que devolverse. Lo mismo que dijo Zapata. Entonces hay que aprender de nuestra historia. Hubo grandes triunfos en el pasado y hoy nos toca volver a luchar y volver a triunfar. Muchas gracias. El doctor está dispuesto, ya lo hemos comentado, para contestar alguna de las preguntas que ustedes tengan. Doctor, muchas gracias. Así es que si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza, el doctor está dispuesto a responderlas. Pascualito. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Pascual Gallegos. Por favor. Usted mencionó el Tratado de Bucareli. Mi pregunta nada más es: ¿dónde conseguir ese tratado? Bueno, es un tratado secreto que se tiene en secreto en la Secretaría de Gobernación, pero fue un tratado secreto. Pero básicamente lo que dice es que, ahí está lo grave, no solo dice que México no les va a expropiar el petróleo, ni les va a quitar las tierras a los gringos, etcétera, sino que México no se va a desarrollar industrialmente, porque México ya era una potencia en aviación. En 1900 México fue de los pioneros en aeronáutico y ya producíamos muy buenos motores. Y entonces los gringos le dicen a Obregón: no, ¿sabes qué? Pero tú no desarrollas tu industria. Te reconocemos, pero no queremos que desarrolles tu industria, y ya párale con la industria aeronáutica. Y Obregón, por eso digo que es el primer Salinas, con tal de que lo reconocieran y tener el poder, aceptó. Entonces digamos que la dependencia industrial que tiene México hoy, su origen está en el Tratado de Bucareli, porque México tiene todo, tenemos gran capacidad, o sea, tenemos una historia de miles de años y el mexicano es muy capaz. ¿Cómo no vamos a poder producir lo que necesitamos? Sí podemos, pero ha sido el dominio extranjero el que nos ha frenado. Y el Tratado de Bucareli, lo más grave fue eso, que a partir de ahí se impidió el desarrollo industrial de México. Otra pregunta, doctor. La deuda proviene desde, usted mencionaba desde, bueno, tiempos atrás, ¿no? Desde Iturbide. Bueno, Morelos dijo: no vamos a reconocer ninguna deuda de los virreyes, de los gobiernos españoles. Iturbide, llegando al poder, luego reconoció la deuda y empezó a endeudarnos todavía más. Todos los conservadores, Iturbide, Anastasio Bustamante, Maximiliano, Porfirio Díaz, nos han endeudado. En cambio, los revolucionarios, Morelos, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, Cárdenas nos han desendeudado. Voy a mencionar unos datos históricos y al final hago la pregunta. Me parece que en el gabinete de Sebastián Lerdo de Tejada estuvo en Hacienda un oaxaqueño, Matías Romero, y él escribió bastante sobre Hacienda, y en uno en una página, digamos, de su tratado, dijo, la deuda es muy grande, la deuda es una gangrena que si no acabamos con ello, va a acabar con nosotros, algo así, ¿no?
en su informe o en una de sus primeras pláticas de López Obrador, la que da en las mañanas, escuché que dice cuando salió Fox Cedillo, Fox o Cedillo, algo así, la deuda era de 2 billones. O sea, ahora la deuda es de 10 billones y medio, eso dijo López Obrador. Mi mente no alcanza a comprender cuántos son 10 billones y medio. Millones de millones. Bueno, comparando eso que dijo López Obrador con lo que dijo Matías Romero, que era una gangrena que iba a acabar con la soberanía mexicana. Pasaron ya más de 100 años, 130 años, algo así, o 140. ¿Por qué entonces, si Matías Romero ya había dado un aviso, los gobiernos no lo supieron? Les faltó pantalones a los gobernantes y a la clase política para controlar, para detener eso. ¿Por qué se siguieron endeudando? ¿Y por qué en las escuelas de eso no se habló? ¿O se habló muy poco? Por corrupción, o sea, a un presidente, incluso Joseph Stiglitz, que fue vicepresidente del Banco Mundial, contó este chisme que además pues, todos sabemos. Llaman a un presidente en el Banco Mundial y dicen, ¿sabes qué? Mira, te vas a endeudar así, asado, vas a hacer esto, y te damos 5,000 millones de dólares. O sea, a Peña ¿a poco entregó el petróleo así nada más? Lo llamaron, a ver, queremos el petróleo, mira, te vamos a dar a ti 10,000 millones de dólares. ¿Dónde quieres que te? Entonces, son gobiernos entreguistas, corruptos, que, bueno, por un lado los forran de dinero, por otro lado los apoyan. ¿Sabes qué? Nos obedeces y va a haber estabilidad. No nos obedeces, te tumbamos. Como matamos a Madero, como matamos a Carranza. Entonces también alguien medio corrupto, medio miedoso, dice, no, si me pongo digno, me pueden matar, como a Salvador Allende, a los presidentes que se ponen en defensa del pueblo, pues corren peligro. Destituyeron a a Dilma, Lula está en la cárcel, entonces la cosa es la cabeza del gobierno que decide como persona lo que le interesa. ¿Qué tenemos que hacer? Un gobierno que esté controlado por el pueblo y que nadie pueda por sus pistolas, porque él manda, hacer algo en contra nuestra, sino que el gobierno no pueda hacer más que lo que el pueblo le dé. En ese caso, por ejemplo, un referéndum, a ver, ¿quién quiere que México se siga endeudando? Pues, todos queremos, bueno. Pero ¿qué va a decir el pueblo? Que no. Entonces necesitamos un gobierno popular, un gobierno donde el control puede estar en nosotros y no que llegue un monito a la presidencia y si es muy bueno, como Cárdenas, pues qué bueno, y si es muy malo, como Alemán, pues ese sistema de gobierno tiene que cambiar. Tenemos que inventar, porque no hay ahorita sí hay, es el ejemplo que tenemos de Zapata, de los gobiernos prehispánicos donde había comunidad, etcétera. Entonces tenemos que retomar este gobierno a favor de la comunidad, del pueblo para el pueblo. Pero entonces el sistema político actual tenemos que cambiarlo de raíz. La educación ha fallado, porque para hacer eso que usted dice, pues creo que necesitamos estar preparados, cambiar nuestra mentalidad y para eso se requiere
como otro tipo de educación. Y entonces mi pregunta ya con esto termino. ¿La educación en México ha fallado? Pues ha estado dirigida por los intereses que van en contra nuestro. O sea que es la iglesia en manos del diablo. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Yo un comentario, pues de una manera muy sintética y muy clara, nos dio un recuento de nuestra historia, ¿no? Y ahorita me pongo en el presente lo como usted dijo, ¿no? De una manera como de broma, de que a lo mejor López Obrador es como Madero, ¿no? Está titubeando, y me puse a pensar en el problema de migración, ¿no? Y lo que le di como un dedo a Marcelo Ebrard, ¿no? De que pues, si tuviera, ¿no? Debía defender la soberanía. Pero por otro lado también me pongo a pensar de que tenemos instituciones muy débiles, ¿no? Como si tenemos un pueblo muy organizado, porque si fuéramos un pueblo organizado, mangos, ¿no? Como un referendo, no sé, como los franceses, todo eso, con el Brexit, pues aquí se hace lo que diga el pueblo, ¿no? Si dice, no, no vamos a ver que entre más migrantes a México, pues que entren, ¿no? Y darle el paso con los gringos. Pero como ya no metieron el calambre del 5% de las exportaciones, aguas, ¿no? Como que ahí estamos, ya López Obrador como que le metieron un calambre, ¿no? ¿Sabes qué? Si no haces esto, te voy a aplicar esto. Y como dice, como tenemos instituciones y no somos un pueblo organizado, pues estamos en las mismas circunstancias en la historia, ¿no? O sea, es otro momento que yo lo veo difícil. Yo ya me comparo con lo que estamos viendo cuando empezó a hablar de la ecuación de nosotros, un problema muy pequeño aquí en Milpalta con las tarifas altas de la luz de la Comisión Federal de Electricidad, que finalmente no es una empresa pública, sino son subsidiarias de empresas españolas que ya le vendieron también al sector eléctrico de empresas extranjeras y nos están cobrando de una manera arbitraria. Pero nosotros no estamos dejando y estamos haciendo manifestaciones para no pagarles, ¿no? Al diablo, porque quieren hacer lo que se les pega la gana. Esa es una cosa que, bueno, de una manera pequeña lo estamos haciendo. Y como usted dice, y yo digo que tiene toda la razón, tenemos que organizarnos, pero eso, ¿cómo vamos a manejar con estrategias y con que seamos un pueblo preparado? Porque es muy fácil, los medios de comunicación son muy mañosos y manipulan y modifican a sus intereses mezquinos. Por ejemplo, el caso de Televisa, hay varios que puedo mencionar, no hacen las cosas como debe de ser, ¿no? Hay que ser también de una manera inteligente qué personas vas a escuchar y que veas que exactamente estás diciendo la verdad o te están mintiendo, ¿no? Porque es una manipulación tremenda de los medios de comunicación, ¿no? No te dicen la verdad, ¿no? Esa es una cosa también bien importante para mí, que la educación es básica y ojalá que realmente sí logremos eso, ¿no? No se deben comentar. Y gracias. Sí, bueno, de López Obrador, lo que pasa es que apenas va llegando, entonces está empezando. Por ejemplo, Cárdenas, como dije, pues tardó un año y medio en ya dar el viraje, ¿no? Él entró en 34, el petróleo les expropió hasta 38. O sea, no puedes llegar mágicamente a hacer todo, ¿no? Tienes primero que... Entonces López Obrador, pues a ver, o sea, nosotros tenemos que organizarnos y luchar para que defienda el proyecto de nación por el que luchó Morena, ¿no? Pero aquí lo malo es que sí es un sistema político. Bueno, para empezar, este es un sistema político donde los jueces los puso el PRI y el PAN, y cualquier cosa que hace López Obrador, los jueces que no. O sea, está el poder ejecutivo, pero el poder judicial está en contra. Y luego en las cámaras, pues están los del PRI, los del PAN, los del PRD, los verdes, los del Movimiento Ciudadano. O sea, es un sistema en el que hay muchas cosas en contra. Una cosa que sí hay que tener claro es que una cosa es ganar el gobierno y otra ganar el poder. López Obrador tiene el gobierno, pero el poder lo tiene un Estado, y un Estado está compuesto de poder ejecutivo, legislativo, judicial, universidades, en fin, por todas las instituciones. Entonces, hasta que no tengamos un Estado unificado a favor del pueblo y que no haya un juez que diga no, sino que si esa es la voluntad popular, que eso se haga y no un grupito de jueces que digan. Por ejemplo, lo de los salarios. O sea, es indignante que ganen 200, 400 mil pesos, y lo que se está diciendo es que nadie gane más que el presidente, que gana 108,000. Ah, no, los señoritos, ¿cómo vamos a ganar nada más 108,000 pesos?
y se amparan y los jueces, ay, no. Entonces, es la cosa que tenemos el gobierno, pero no el poder, ni el Estado. Entonces, hay que ir evolucionando para que se llegue a tener realmente el poder, porque si no, te la voltean. Por ejemplo, en Brasil, pues tenía Dilma tenía el gobierno, pero agarran los congresistas y la destituyen. Zelaya en Honduras era un buen gobernante, pero pues llega el Congreso y lo destituye y le dan el golpe de Estado y tal. En Paraguay había un presidente también buena onda, Lugo, igual el Congreso dijo no, papá. Entonces el sistema actual está diseñado para que ganen los ricos, entonces tenemos que diseñar un sistema para que pues gane el pueblo. Adolfo Gili escribe su libro La Revolución Interrumpida. ¿En qué momento, en qué fase de la historia podemos decir que se interrumpe la revolución y hay un viraje hacia otro lado? Con Manuel Ávila Camacho. Después de Cárdenas. Digamos, Manuel Ávila Camacho ya fue así, y Alemán fue Peor. Doctor, pues ha hablado de que perteneció a un calculi, Emiliano Zapata. Aquí está el plan de Ayala. Esto es una copia fiel de lo que nos dieron en Ayuxustla, Puebla. Y aquí nos habla viene todo en lengua náhuatl. Los facsímiles de todos los generales y capitanes Viene todo en que lengua dieron náhuatl. un paso adelante. Es difícil que pudiéramos leer nosotros, pero esto es un testimonio de que Emiliano Zapata sí habló náhuatl. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! 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 Mi intervención en esta tarde es sencillamente para comunicarles a ustedes de que Zapata estuvo en Chicomulco entre el año de 1911, 12 o 13 estuvo aquí en Emiliano Zapata. ¿Y por qué lo digo? Porque mi abuelo, don José María Jurado Torres, dueño de esta propiedad que está aquí enfrente, Tianquistenco, pues era uno de los adinerados, ¿verdad? Porque estuvieron, antes de la revolución, las tierras del pueblo de San Bartolomé estuvieron en poder de 4 familias: Emiliano Bastida, Victoriano Bastida, Marcelo Rosas y José María Jurado. Fueron ellos los dueños de San Bartolomé antes de la revolución. Después de la revolución, la propiedad de la tierra cambia. Y como simpatizantes del movimiento zapatista, esto es tomado del libro que el maestro Garcés publicó, del Chichinautzin al Zócalo, en el que vienen los nombres de los zapatistas del pueblo de San Bartolomé Chicomulco, que son Tomás Gonzaga, soldado; José Martínez y su esposa Asencia La Bastida. Debo hacer notar que Asencia La Bastida en 1914 comandó a 20 campesinos del pueblo, ordenándoles que bajaran las campanas del pueblo y las sepultaran o las enterraran en el atrio para no permitir que el ejército zapatista se hiciera mal uso de esas campanas. También dijo que los santos, San Bartolomé y los demás santos, se los llevaran a Xochimilco para
evitar que los carrancistas hicieran mal uso de estos santos. Entonces tenemos como mujer y otra mujer que la conocí, tuve pues el gusto de platicar en algunas ocasiones, ya yo de niño, 12 años o 9 años tal vez, se le decía Mariquita la Charra, y tengo un gran recuerdo de ella, que en un movimiento armado que hubo San Pablo Totepec con San Bartolomé Chicomulco por la defensa del monte comunal Tepetlatzintla, esta señora Mariquita la Charra iba con su carabina empuñada, ¿verdad?, rumbo hacia San Pablo Totepec. Entonces, Mariquita la Charra también fue zapatista. ¡Presente! Tenemos a hermanos Luciano y Librado Fuentes. Invité a los nietos y a los hijos, no están. Fueron invitados y no están. También está en San Bartolomé Chicomulco el hermano Petronilo Lorenzo Valencia y Petronilo, perdón, estoy ya un poquito, repito, José Martínez y esposa Asencia La Bastida, hermanos Luciano y Librado Fuentes, hermanos Petronilo y Lorenzo Valencia, fueron los revolucionarios. Y también me cuentan que Arcadio Rosas fue parte, era muy jovencito, fue parte. Y por el otro lado, un tío mío, hermano de mi madre, cayó en la primera batalla que tuvieron en Tepetlispa y fue sepultado en Tlalnepantla, y se lo llevaron de Tepetlispa a Lomo de Bestia a sepultarlo a Tlalnepantla. Así es que estos son testimonios de los zapatistas del pueblo de San Bartolomé. Mi abuelo apoyó a la revolución con 10 bestias cargadas de 100 cuartillos de maíz, que lo conocimos nosotros como cargas de maíz. En peso son 150 kilos por cada carga de maíz. Con eso contribuyó mi abuelo a la causa de Zapata, regalando las 10 bestias y regalando toda esa cantidad de maíz. Mi padre acompañó a Zapata al cerro de Chapultepec, que tenemos aquí en el lado norte del pueblo, para que Zapata reconociera el territorio donde tenían que moverse todo el ejército zapatista. Así es que pues creo que San Bartolomé cumplió también con la revolución, que ahora está pues muy quebrantada. Entonces aquí se ha dicho que lo único que nos corresponde hacer a nosotros es organizarnos. Y desde luego debemos nosotros hacer una conciencia de carácter social, una conciencia de carácter cívico, una conciencia a través de los usos y costumbres que tanto patarateamos en la delegación Milpa Alta, hoy alcaldía, que Milpa Alta tiene como riqueza los usos y costumbres. Creo que una mayordomía es un movimiento en el que nosotros, así como estamos reunidos en este momento, en una mayordomía podemos hacer un paréntesis y platicar con los paisanos en esa mayordomía y exponer los problemas de carácter social y político que vive el país. Entonces es cuestión de educarnos de una manera cívica, para que de esta manera nosotros tengamos que buscar el bienestar de la patria, porque no nos queda otra: organizarnos, prepararnos para tener un mejor México. Pues con esto, no sé si alguien quiere hacer un comentario, maestro. Pues nada más decir, bueno, doctor, si ya no hay alguno. Pues entonces les agradezco infinitamente su asistencia, creen en mi invitación, creen en mi palabra, y pues seguiremos en la línea. Muchas gracias. Buenas tardes. Eran soldados de línea, vestidos de campesinos.
Thank you.